Mejor explícame por qué Pedro Aces votó. Eso explícamelo aquí. Porque ese es el génesis del problema. Ese es el génesis. Política, ¿no? No, pero aquí en las cámaras. Pero estuviste en la Junta de Coordinación Política. Aquí. Y No es oficialista, del partido de la mayoría del pueblo. del partido oficial y de la mayoría del pueblo. No, porque esa narrativa de oficialismo que están construyendo. Yo no se lo digo de manera política. Claro. Yo no te lo cuento. No se lo digo de esa manera. Desafortunadamente no lo tome así. El tema del día, lo que va a suceder el día de mañana, a mí me parece crucial. Y lo que está en medio entre tienen razón o no tienen razón, o tienen derecho, o no es papel de la Corte, o sí es papel de la Corte, me parece que es algo mucho más que simplemente el decir es crisis constitucional, es simplemente el respeto a las reglas del juego, como creemos que son, pero no todos estarán de acuerdo, así que voy presentando a nuestros invitados. Arturo Ávila, diputado por Morena, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, con gusto de saludarte, Pamela. Gracias por acompañarnos. Laura Ballesteros, diputada por Movimiento Ciudadano, gracias por acompañarnos. Hola, Pam, buenas tardes a todas y a todos. Rubén Moreira, diputado por el PRI, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Federico Doring, diputado por el PAN, gracias por acompañarnos. Gracias. Y Rafael Carlos Quesada García, juez 10º Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en la Ciudad de México, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti y a tu público. Son más o menos 3 bloques los que tenemos, cada bloque con una duración aproximada de 10 minutos, así que en cada bloque les sugiero, tendrán 2 minutos para hablar cada uno, en total son 6, yo les voy a contar el tiempo, les voy a hacer caras horribles si ya se pasaron, para intentar que esto pueda ser lo más parejo del mundo. Dado que este es minoría en la mesa, vamos a empezar con Arturo Ávila, diputado por... ¿Qué se siente ser minoría? No es cierto. Bienvenido. Arranca, por favor, con tu postura sobre este tema. Fíjate que a mí me gusta mucho traer el tema justamente de lo que puede llegar a pasar el día de mañana con este proyecto completamente antijurídico, completamente en el orden de las barbaridades jurídicas. Y voy a tratar de explicar por qué. Nuestra Constitución, por allá en 1917, los constituyentes fundan al Estado mexicano como un Estado, una república democrática, federal y representativa, ¿no? Democrática porque se pretende que exista la voluntad del pueblo. Federal porque se necesita que exista un federalismo, que los estados de la república participen en las decisiones, y representativa porque tenemos un esquema representativo de democracia, ¿no? En esa lógica, ¿no?, nace el artículo 135 constitucional, ¿no?, que establece que el único poder que puede llevar a cabo reformas constitucionales es ciertamente el poder constituyente, el poder reformador. ¿Cuál es el poder reformador? ¿No? ¿Por qué es tan importante? Pues es la Cámara de Senadores, la mayoría calificada, la Cámara de Diputados, la mayoría calificada y la mitad más uno de los congresos de los estados. Todos ellos, todo este sistema de enorme democracia decidió que íbamos a llevar a cabo reformas constitucionales. Me parece atinado decir que lo que se está haciendo es una atrocidad jurídica, porque fíjate, hay 2.753 acciones de inconstitucionalidad históricas, en toda la historia de nuestro país, y en todos los casos. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia, cuando se trata de reformas constitucionales, ha dicho no proceden. No hay debate, es un ruido de la oposición que últimamente se ha convertido en una oposición muy ruidosa. Laura Ballesteros. Yo creo que hay que empezar por el principio, ¿no? Hablemos de por qué Morena, de buenas a primeras, de menos de una semana, poquito más bien de una semana hacia acá, decidió ahora meter la ley de supremacía de Morena sobre la Constitución. Porque si todo esto que nos dice Arturo fuera verdad, pues entonces no hubieran metido esta reforma, ¿no? Si están tan seguros que la Corte no tiene ningún tipo de incidencia ni injerencia sobre las acciones de inconstitucionalidad y otros menesteres, ¿para qué la reforma supremacista? Esa es la primera gran pregunta que no han sabido responder, pero forma parte de todo un tejido de mentiras en donde lo que nos están diciendo es que es la gente la que les está pidiendo que hagan esta reforma y que para eso votaron, y la realidad es otra, es el expresidente de la República el que le está pidiendo a Morena que haga eso. Fíjense, nosotros nada más como Movimiento Ciudadano, que como ustedes saben hemos puesto sobre la mesa siempre una tercera vía, no vamos a caer en las estridencias de la derecha, pero tampoco vamos a ser cómplices de un Morena extraviado sobre su visión de justicia y las promesas que le hizo a la gente. Nosotros recabamos 7,000 firmas en los últimos 10
10 días para frenar esta reforma judicial, atendiendo el llamado que hizo la presidenta de la República, que nos dijo a los legisladores que saliéramos a las calles a hablar con la gente. Eso es lo que hicimos. 7,000 firmas para defender a las y los trabajadores del Poder Judicial y a las juventudes que están en calle. Un dato bien importante, Pamela, hablando de mujeres. 12,000 trabajadores de confianza del Poder Judicial van a ser los primeros despedidos si esta tóxica reforma se hace realidad, y de ese 80% son mujeres, porque sí hay injusticias en el Poder Judicial, ahí sí te la compro, Arturo, y a las mujeres en el Poder Judicial nunca las basifican, por eso el 80% de las de confianza son mujeres. Rubén Moreira. Rápido, yo voy a empezar por lo que es el principio. Se ha construido una narrativa en este país falsa y además perniciosa y polarizante. Empezamos con una reforma de justicia que no es de justicia porque no va a aumentar ni a mejorar la misma. La segunda, la falsedad de que la gente va a seleccionar a los juzgadores. Eso es totalmente falso, es un engaño. Y ahí yo haré un gancho. Es tan inoportuna la reforma que si yo ahorita le pregunto a quien aquí representa a Morena, ¿cuántos tipos de boletos vamos a tener en la elección? No lo saben, porque no lo sabe absolutamente nadie. Nadie sabe cuántas boletas va a haber. Es más, la convocatoria ya difiere mucho del texto original de la Constitución. Paso a algo que se dijo ya acá. Ellos no son el poder constituyente y algunos de nosotros pensamos que todas las constituciones tienen una parte pétrea. No se dice que los estados estamos unidos en una federación para colaborar y para participar. No. El acta constitutiva de 1824 dijo que éramos una federación porque así convenía a los estados, no al revés. Hay partes pétreas en la revolución, en la constitución. Con esas mayorías pueden ellos disolver los partidos, pueden cambiar de régimen de gobierno, pueden convertirnos como Santana de un estado federado a un unitario. Y no te rías, mejor explícame por qué Pedro Aces votó. Eso explícamelo aquí, porque ese es el génesis del problema. Ese es el génesis. Política, ¿no? Pero aquí en las cámaras. Pero estuviste en la Junta de Coordinación Política. Aquí. Creo que te explicaron con un problema de interferencia. Solo echaron la culpa a Telmex. A ver, quedan 20 segundos y ahorita. Los que me comió el señor. Yo creo que no estuvo en la Junta de Coordinación Política o no puso atención. A ver. El problema que tenemos es que tenemos un partido que se quiere apoderar de las instituciones, pero que además no tiene ni siquiera la calidad técnica para hacerlo. No te pueden responder lo que yo dije. Y por otro lado, esa mayoría que ellos se dicen tener no la tienen. Y con esto termino. Ellos sacaron el 54% de los votos. ¿Por qué tienen el 75% de los legisladores? Un gobierno democrático occidental hubiera dicho, no tengo la legitimidad moral para intentar lo que hacen ellos. Unos como ellos son capaces de truquear el tablero. Federico Dorín. Sí, a ver, empecemos por el principio. Esta es una consecuencia inédita, bien lo has dicho, por dos cosas. Cuando yo era senador, hicimos la reforma de derechos humanos del 2011. Y jamás habíamos tenido en la historia de México una reforma constitucional tan regresiva como esta. Nunca nadie se había atrevido, una mayoría, a arrebatarnos derechos humanos previamente reconocidos a los mexicanos. Y es la primera reforma constitucional que también se discute en la Corte a la luz de otro tema. La reforma del 2011 reconoció dos cosas importantes. En términos de convencionalidad, que se interpreta lo que haga el Estado mexicano, sus leyes y su reforma a la Constitución, en función de lo que establece la Constitución, las leyes que de ella emanan y los tratados internacionales. ¿Por qué lo pusimos? Es importante, Pamela, que quede claro. Porque la lógica que argumentaban el Rasputín de la justicia, Saldívar y otros en ese momento era que para garantizar que tus derechos humanos como mexicano estuvieran de vanguardia y que no hubiera de primera, de segunda o de tercera generación, todo lo que tuviera en convencionalidad, todo el mundo de derechos humanos era ya tuyo. Porque si el Estado mexicano avanzaba muy lento como paquidermo en tus derechos, tenías el concurso de los países que sí reconocían derechos de avanzada para acogerte a eso. Era un acicate para que no fuéramos el cabuz de derechos humanos del mundo. Eso nunca había estado en una crisis como la de esta de interpretación, porque nunca ninguna mayoría facciosa se hubiera atrevido a querernos arrebatar cosas previamente reconocidas. Por eso ellos dicen, pues nunca se habían metido. No, porque nunca nadie había presentado una tropelía legislativa como esta. Aquí yo te voy a regalar la intervención del Rasputín de la Justicia, Saldívar, del 2 de mayo del 2016. Esta es la acción de inconstitucionalidad que metió Morena con López Obrador como dirigente contra una reforma constitucional.
Lo mismo que están haciendo los partidos políticos hoy. Y decía el Rasputín de la justicia, se autolimitó a insertar en el sistema constitucional toda una serie de derechos humanos que ya no le son disponibles, por lo que una reforma constitucional que los restringiera de manera grave tendría que ser invalidada por la Suprema Corte de Justicia Nacional. Esto decía el Rasputín hace unos años, cuando todavía estaba en la Corte. Gracias, juez. Buenas tardes. Pues mira, este es un ejercicio inédito para mí. Yo estoy del lado del Poder Judicial de la Federación y escucho a ustedes, a los compañeros que ahorita están aquí, si les puedo llamar así, compañera, y ustedes están haciendo política. Con su discurso ustedes están haciendo política y yo los escucho detenidamente y escucho que tienen un interés por la sociedad y por México, ¿no? Y eso es algo muy importante para mí. ¿Qué tenemos mañana? Un momento histórico, decisivo, de la democracia del país. Eso es lo que tenemos ahorita desde agosto, que se ha venido todos estos diálogos por la reforma judicial, y el momento que tenemos mañana es un momento de esperanza que muchas personas tenemos respecto de que se conserve la República y el Poder Judicial de la Federación de manera democrática en conjunción con los otros poderes del Estado. Cuando un poder del Estado tiene mayor peso sobre otro, empiezan los desequilibrios y eso se tiene que nivelar. Y eso es lo que nosotros estamos diciendo y siempre hemos querido entrar a estos diálogos de manera tranquila. A mí me maravilla en verdad cómo ustedes platican desde afuera que estábamos conversando y yo digo, ojalá que así fueran todos los diálogos, donde nos escuchen, donde en verdad podamos dar razones, porque a usted y a mí lo que nos interesa en este momento es cómo viene la justicia el día de mañana, cómo vamos a obtener la justicia, cómo va a participar la ciudadanía en la impartición de justicia, pero también hay estudios que nos dicen que la ciudadanía no está interesada realmente en la impartición de justicia hasta que yo soy el afectado. Esa es una realidad, ¿eh? Entonces, ¿qué tipo de votaciones vamos a tener? Si la justicia se politiza, nosotros estamos en contra de esa determinación. Nosotros lo que sí estamos en favor del Poder Judicial es que las determinaciones de los jueces, de las juezas, magistrados, sean materia de discusión política de la gente, que sean conocidas por las personas, que nos critiquen de manera constructiva en qué podemos hacer mejor y qué no deberíamos de estar haciendo. Tiempo. La reforma, la reforma no ataca estas cuestiones de corrupción ni de nepotismo, pero lo dejo por un siguiente momento. Te sobran 7 segundos de la ronda anterior. Arturo Ávila, te escuchamos. Vienen, ¿no? Sí, 2 más. Bueno, para ser muy claro, hay para todos, porque me gusta mucho, Pamela, que me hayas invitado a un programa donde casi son todos contra mí. Pero yo siempre tengo para darles a todos. Bueno, primero, Pero no es personal. decirle a mi queridísimo Pero no es personal, coordinador hermano. de los diputados del PRI, ¿no? Que me da mucho gusto que por fin empiecen a retomar, ahora sí, principios del nacionalismo revolucionario que perdieron en su 19ª asamblea cuando decidieron volverse expertos en el liberalismo social, que tanto daño le hizo a este país. Así es que yo reconozco que, bueno, que por No, lo si menos ustedes van por la vuelva maravilla. por principios revolucionarios, nacionalistas. Creo que eso es un buen examen de A ver si autoconciencia. votamos en Felicidades, contra por de Fobaproa, supuesto. El segundo tema importante que me parece relevante es explicarle cómo funciona el sistema electoral en nuestro país. No es que porque hubiéramos obtenido el 54% de los votos tengamos que tener la misma representación. México tiene un sistema mixto. Es como si yo dijera que porque de los 300 distritos federales ganamos el 85%, tendríamos que tener el 85%. El esquema mixto lo que tiene es una proporcionalidad de distritos federales y otra parte proporcional, por cierto, de la cual durante muchos años fueron beneficiarios y no se Pues es una quejaron. falacia, ¿eh? Quiero agregar también y decir con mucha claridad que el proyecto del ministro Alcántara Carrancá De Morena. no es más que un salvavidas que pretende lanzarle, envenenado por supuesto, a la presidenta de la República. Durante las primeras 17 hojas son 4 preceptos en donde explica por qué durante toda la historia de la Suprema Corte de Justicia decidieron siempre decir que no procedían. Después avienta una marometa jurídica y las siguientes 20 historias trata de decir por qué la Constitución no es una carta magna, sino una ley que es susceptible a modificaciones. Luego en la página 50 del proyecto dice algo que me parece una aberración, ¿no? Toma un artículo que es el 136 constitucional que habla de que en caso de rebelión la Constitución no podrá perder su esencia una vez que se recupere la rebelión. Eso es el proyecto. Y al final acaba diciendo, muy rápido, dice, bueno, tenemos una salida, cámbienos a nosotros y dejen a todos los demás. Es una argucia absolutamente política. Laura. Bueno, Morena impuso a la mala
su bodrio de reforma judicial. Después, temerosos, nosotros les interpusimos un amparo, como saben, en Movimiento Ciudadano, se los ganamos, una suspensión definitiva en donde frena la reforma, su aplicación, pero especialmente defiende los derechos de las y los trabajadores del Poder Judicial, que como ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, estos trabajadores de a pie, las y los trabajadores de justicia del país, que han entregado una misión de vida a México para procurar la justicia de las personas y defender sus derechos humanos, pues están viendo truncados su misión profesional y de vida con una decisión de pelotazo, porque ya ni es de plumazo, de pelotazo, como lo que está haciendo Morena. Para nosotros eso es una de las cosas más importantes que tenemos hoy que defender en materia de derechos humanos. Pero decir primero que lo imponen a la mala. Nosotros logramos un amparo, tenemos materia jurídica para sostener lo que estamos diciendo, y entonces entre esto y las acciones de inconstitucionalidad se ponen nerviosos, meten la ley de supremacía de Morena sobre la Constitución, y mañana pues veremos el gran desenlace del embrollo y la crisis en la que Morena mismo nos está metiendo aquí. Hay dos temas que me gustaría decir en esta participación. Primero, claro que el sistema de justicia de este país está roto. Claro que el Poder Judicial hoy como está no funciona. Claro que la población y la gente en México no tiene justicia. Cuando la gente le preguntas, pues ¿de qué estás hablando de justicia? ¿El narcotraficante que controla las tortillas en la esquina de mi casa? ¿O del edil municipal que se pone de acuerdo con el ejército para robarse a las muchachas en la noche? O sea, es decir, ese es lo que está viendo la gente en el territorio. Por eso claramente se requiere una reforma judicial, pero no la que Morena está planteando. Y Movimiento Ciudadano ha sido muy preciso, Maínez lo dijo, y además presentó la iniciativa en la bancada naranja en la legislatura pasada, junto con Clemente Castañeda en el Senado. Ustedes de querer justicia, pero están extraviados y no la quieren, hubieran ido a reformar ministerios públicos, donde está el 95% de la no denuncia de este país. Hubieran ido a reformar fiscalías, en donde están tomadas por los partidos políticos. Hubieran ido a soportar y ayudar a las policías locales, en donde no se están ellos pudiendo ver apoyados para enfrentar al crimen organizado en todas sus vertientes, incluida la de los partidos. Eso es lo que está sucediendo en el país, y esta reforma que ustedes presentaron no ayuda, solamente profundiza la desigualdad y va a tomar al Poder Judicial en manos de un partido, Morena. Rubén Moreira. Yo insisto en que el tema de fondo, la justicia, todos estamos de acuerdo. El juez mercantil de Monterrey tiene 15,000 expedientes. ¿Va a mejorar la justicia mercantil en ese lugar si quitas al juzgador? Pues claro que no. Estamos ante una venganza que viene del anterior ejecutivo y que se continúa mecánicamente ahora para remover al Poder Judicial. En el Poder Judicial está la Suprema Corte de Justicia, que hay un componente político en su designación. Lo hacen los senadores, como lo hacen los americanos y muchas partes del mundo, así. Pero se quiere tirar por la borda todo el esfuerzo de carrera judicial en el Poder Judicial Federal. Aquí está un juez. Yo le preguntaría a él varias cosas. ¿Usted entró por una tómbola? ¿Entró por alguna recomendación? ¿Es fácil ser juez? ¿Es todo esto que se dice de que ustedes viven en la riqueza y de que son corruptos? Pues mire, yo lo veo a usted, no lo tome a mal, pues con un traje modesto, hombre. Lo veo a usted que es un hombre correcto. Y creo que es injusto lo que hizo Morena, porque Morena trata de polarizarnos a todos, que ese es un estilito, por ejemplo, el de Trump, o el de muchos otros países. Esta toma del poder, ya lo hemos visto en el mundo, lo vimos en el siglo XIX mexicano. La Constitución de 1843, el Tribunal de Disciplina, lo inventó se llamaba Antonio López de Santana. Y le puedo además decir que muchas cosas se parecen a los de aquel entonces. Federico. Sí, a ver, retomo brevemente lo que decía. Es importante que todo el mundo tenga muy claro, Pamela, que tenemos derechos humanos más allá de los que reconoce la propia Constitución por la reforma del 2011. Y nunca habían estado esos derechos, como el derecho al acceso a una justicia libre y expedita en una tesitura de riesgo como la de ahora. Nosotros, ¿qué decimos, básicamente? Perdón. Lo que nosotros decimos es, ¿hay problemas en el Poder Judicial? Sí. ¿Qué se debe haber cambiado? La judicatura. El PAN votó a favor de la reforma del 94 cuando se cambió la Corte. ¿Por qué? Porque se redujo el número de ministros, se creó la Judicatura Federal, se crearon las acciones de inconstitucionalidad. Fue la primera vez que las minorías tenían un instrumento
jurisdiccional para ir a atacar los abusos de las tropelías, no los partidos, los mexicanos. Las comisiones de derechos humanos tienen esa figura de la acción de constitucionalidad y pueden atacar en la Corte cuando yo me equivoque y cuando legisle algo en contra de tus derechos. Esta supremacía dictatorial de la que hizo referencia Laura es el mejor elemento de confesión. Tiene un transitorio segundo que dice: todos los asuntos que están en trámite se desechan al cesto de la basura porque se van a interpretar a la luz de esta reforma. Es decir, todos los que ya ganan un amparo, como lo ganó Laura, como lo han ganado muchos trabajadores del Poder Judicial de la Federación, que les ganaron los juicios de amparo con la Constitución vigente, ¿no? Ahí sí la Constitución ya no es la Constitución, ¿no? Y entonces, como Varguitas en la ley de Herodes, arrancan esas hojas y nada más quieren, es una joya, dice: todo lo que está en trámite se va a interpretar a la luz de este decreto. Y esa es una falacia que voy a emplear en la siguiente ronda. Juez. Gracias. Primero le diría al diputado Arturo, no todos estamos contra usted, ni contra el partido de Morena. No es así, al menos del lado del Poder Judicial de la Federación no lo es así. Somos servidores públicos todos y servimos al pueblo de México. Y eso es lo que siempre hemos querido decirle de parte del Poder Judicial de la Federación. Se lo digo y tengo esta oportunidad por fin de estar dialogando con una persona del partido oficialista. Y no es oficialista, del partido de la mayoría del pueblo. Del partido oficial y de la mayoría del pueblo. No, porque esa narrativa de oficialismo que están construyendo... Yo no se lo digo de manera política. Claro, no se lo digo de esa manera, desafortunada no lo tome así, pero sí se lo digo que somos servidores públicos. Ahora yo le preguntaría, ¿ustedes en ese partido político son conservadores? Creo que no. El proyecto que está presentando el señor ministro Alcántara no es conservador. Muy. Para nada. Es innovador. Y Clasista. tiene mucho que ver, mucho que ver con los tratados internacionales, con las obligaciones que tiene México y con salvaguardar todo este peligro que se viene incluso para las inversiones en México por la desestabilización del país. Yo soy un juez en materia laboral. Yo tengo mucho contacto a veces con lo que sucede con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Y ese TEMEC establece que hay que tener tribunales independientes e imparciales. Y cuando se negoció el TEMEC, se dijo, por parte también del gobierno de México, por parte de los legisladores de Morena, que sí se podía confiar en el Poder Judicial de la Federación. Y ahora tenemos un sistema de justicia laboral, porque no todo es penal, también hay materia laboral, y este es producto incluso del señor presidente, y ahí ahorita continúo. Nos quedan pues más o menos 2 minutos cada quien. Arturo Ávila, te escuchamos. Pues hay que recordarle al juez los vicios del propio Poder Judicial. Son datos reales, 4 de cada 10 personas son familiares de jueces, juezas, magistradas, magistrados, ministras y ministros. 2.296 personas ganan más que el presidente, por encima de lo que establece la Constitución. Pero el conflicto de interés que existe entre un Consejo de la Judicatura y un Tribunal de Justicia Disciplinaria hace que los jueces se juzguen ellos mismos. El país vive un momento distinto, ya no estamos en la época de los neoliberales. Hoy vivimos en la sociedad republicana y en esa lógica no puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre. Y entiendo que les estamos quitando los privilegios y quizás algo más. Responderle a Laura Ballesteros con una buena noticia el día de hoy. Laura, la presidenta de la República, va a presentar 2 modificaciones muy importantes. Una constitucional, al 21 constitucional, para que la propia Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana pueda tener más atribuciones y colaborar con los ministerios públicos, y otro paquete de iniciativas a las leyes secundarias para reformar los ministerios públicos y las defensorías públicas. Así es que espera algo bueno de lo que estabas tú platicando en este momento. Y tercero, ¿dónde estamos, Pamela, realmente? Estamos en la lucha de 2 modelos, y yo los entiendo a ellos porque siempre ha sido una aristocracia, ¿no? Fíjate, nosotros, ¿no?, llegamos con un poder, como ya lo dije, representativo, democrático y federal. Representativo porque hubo 357 diputados que votaron a favor de la reforma constitucional. Bueno, hubo también 86 senadores que votaron a favor. Después 25 entidades, obviamente lo ratificaron. Esto representa 36 millones de mexicanas y mexicanos contra 8 personas, ¿no?, que representan una aristocracia judicial. ¿Queremos eso? ¿Queremos ministros legislando? ¿Queremos ministros echando para abajo lo que dice el pueblo de México? Yo creo que no. Laura.
Ay, bueno, muchas cosas que se quedarán para la siguiente discusión cuando nos invites, Pamela. A ver, primero, Movimiento Ciudadano tiene una propuesta, una alternativa a esta toma agresiva que está haciendo Morena del Poder Judicial. Esto que nos platicas, Arturo, en donde una aristocracia está dando y tomando decisiones para la justicia del país, va a pasar lo mismo con ustedes, nada más que ahora va a ser su aristocracia. Es de manera, o sea, evidente que, y la gente esto lo tiene que saber, que ahora quien le va a firmar su sentencia, si esto sigue adelante, no va a ser un abogado profesional de carrera, va a ser un político de Morena. Y no sé quién quiera verse en manos de un político haciéndole justicia, porque si hay algo más odiado que un político en este país, son dos políticos juntos. Ustedes van a juntar muchos en el Poder Judicial. Número 2, decir también de manera muy precisa que en esta propuesta, que además la presentamos hace 2 años, nosotros nos hemos tomado el tiempo, la seriedad del Parlamento abierto que ustedes no quisieron hacer con esta reforma tan importante, y tenemos una propuesta que pusimos sobre la mesa, en donde viene una reforma profunda a las fiscalías y a los ministerios públicos, donde Movimiento Ciudadano propone crear una Secretaría de Justicia para poder abrigar a la gente en la falta de la misma, y en donde además estamos también pensando que la Policía Ministerial, que está hoy en la Fiscalía Nacional, se vaya a la policía para ayudarle a García Harfuch. Sí, decir de manera muy concreta, Arturo, y ahí estará la propuesta de MC, de hecho mañana la estaremos presentando también en el Congreso. Para nosotros no hay una persona más importante que apoyar para que le vaya bien que a García Harfuch en la Secretaría de Seguridad Pública, después de que también le regalaron la seguridad pública al ejército mexicano y militarizaron la Constitución, pues el mejor aliado hoy es él. Gracias, Rubén. A ver, rápidamente. Insisto, esto no es una reforma de justicia, esto es para apoderarse de un poder judicial, primero. Segundo, está muy mal hecha y quién sabe dónde terminemos. Tercero, hay partes de la Constitución que son pétreas y que por defensa de todos no se deberían de tocar, salvo que tuviéramos un Congreso Constituyente. Ellos no tienen la prudencia de saber que no les asiste el respaldo de la legitimidad del pueblo. Por otro lado, en las votaciones hay que tener muy claro, una votación es legítima no solamente por el número de personas que concurren a ella, sino por el hecho de tener una deliberación democrática. Andrés Manuel López Obrador, en el 2016, se quejó de que en un mes las legislaturas locales habían votado una reforma constitucional. Acá fue en 4 horas, 5 horas. Es una vergüenza para esos diputados locales. Hace rato surgió aquí el tema del partido oficialista y oficial. Yo no tengo por qué tener vergüenza si yo fuera de un partido oficialista, es decir, respaldo de un gobierno. El problema es que ellos son el partido oficial, que es muy distinto. El problema es que ellos no tienen capacidad deliberativa, ellos nomás les ordenan. Yo también pondría sobre la mesa que este es un paso más para destruir el sistema de defensa de derechos humanos, el artículo 1, que en aquel tiempo fue votado por grandes personajes de la izquierda, como Juventino B. Castro, como también Efigenia Martínez o como el señor Encinas. Hoy están destruyendo todo. Vamos a ver qué sucede mañana y espero que, como en cualquier democracia occidental, no en una stalinista, se respete lo que diga uno de los poderes, la Corte. Federico. Sí, a ver, muy brevemente, es una venganza política, es una venganza judicial. El López Obrador, en sus complejos, en sus pequeñeces, no les perdona la arrogancia de haberse sentido libres. Y al hoy magistrado Gómez Fierro, quienes que eran jueces y dictaron suspensiones definitivas contra los bodrios legislativos que aprobaban la reforma energética, la ley combustible y todo eso, también por eso se quiere desaparecer de los jueces, porque aunque tuviese el control de la Corte, no toleran que un juez tenga la capacidad para dictar justicia. Yo no voy a traer pancartas de estas que hacen ahí los de comunicación social. Lo que te traigo es el argumento de Olga Sánchez Cordero para que veas cómo son de hipócritas. Ella sostuvo el 29 de septiembre del 2008 que sí se puede promover un amparo contra una reforma constitucional. Aquí está. Y es venganza, como esta otra que te traigo aquí, como oferta promoción. 6 consejeros del INE van a ir a la Corte a defender sus derechos que les atropellaron en la Legipe, haciendo del INE la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena, para que solo Tadei controle y administre las elecciones. Aquí está la reforma de Sergio Gutiérrez Luna, que ya quiere cambiar la Constitución para dejar sin materia lo que 6 consejeros. Uno de ellos, Castillo, que es de tómbola de los que pusieron ellos en la legislatura anterior. Cada mexicano que decide ejercer sus derechos y combatir sus canalladas recibe la amenaza, como Varguitas en la ley de Herodes, de un nuevo texto constitucional. Nada más, te quedan 40 segundos.
Pues esos 40 segundos se los voy a ceder al El juez, juez. porque va a tener que lidiar, si esto pasa, con toda la mafia rapiña que le van a imponer los de Morena, sobre todo aquellos que votan de manera mal en la Cámara de Diputados. Pues ahí está, 2 Pues minutos muchas 30. gracias. Los aprovecho. Sueldos y salarios. Mire, no es así. Son transparentes y están en el Diario Oficial de la Federación. No tenemos partidas adicionales, ni podemos ni siquiera cobrar por clases, que a mí me gusta mucho dar clases. No puedo cobrar un solo peso por dar una clase. Pero usted está en el Tribunal Ni siquiera lo puedo hacer. en Yo el no estoy laboral. en un Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales, pero todo el Poder Judicial de la Federación no podemos cobrar por alguna clase que demos. Es única y exclusivamente nuestro salario y nos partimos en dos para poder dar y ¿Cuánto gana retribuir. usted con todos los beneficios? Partimos para retribuir. Es como si yo le preguntara ¿Cuánto que cuánto gana gana usted 70? realmente, pero ese no es su ¿Cuánto sueldo ganas? completo. Usted me lo puede decir, usted me lo puede decir, usted me lo puede decir, que no ese es el sueldo que está publicado. Porque hay partidas adicionales, ¿o no, señor? Bueno, Bueno, platíquenos. Se alcanza para ir a Yankee Stadium en Serie Mundial. Ahora, yo, Rafael Quesada, no tengo familiares en el Poder Judicial de la Federación que me hayan ayudado a ingresar. Yo entré como meritorio, fui chofer, oficial, actuario, secretario, todas me las sé en el Poder Judicial de la Federación. Presentaste examen. Presenté exámenes para todos y cada uno de los cargos que he tenido. Yo fui materia, yo fui sujeto de a lo mejor de algún acto incorrecto en algún momento, pero yo entré en el 2004. Hubo una reforma constitucional con el señor ministro Saldívar, que también implementaron ustedes, y que dijeron va que era la solución a todo. contra el nepotismo. Y créame que se ha hecho. Yo ya no puedo andar contratando a alguien, es un problemón de andar queriendo contratar a algún primo, a alguien familiar. Es mucho problema. Entonces, de que se están erradicando esas viejas formas, se están erradicando. Nada más que no lo dice la reforma. La reforma también yo quisiera saber en la exposición de motivos donde dice que se va a acabar la corrupción o el nepotismo con que uno vaya a las elecciones. Eso no lo dice tampoco en la exposición de motivos. Nada más quieren democratizar el Poder Judicial de la Federación, pero creo que no es la manera correcta, con todo el respeto del mundo, se lo digo, ¿no? ¿Dónde están estas cuestiones en la reforma de género? ¿Dónde están los temas de personas con discapacidad, grupos LGBTs? Están totalmente invisibilizados. Yo se los digo y en verdad los invito. Vean la reforma laboral que nosotros estamos viviendo en México, que va muy bien. El 90% de los asuntos los ganan por fin las personas trabajadoras en 7 meses. Y no los ganan nomás porque sean personas trabajadoras, sino porque en realidad tienen derecho a una reinstalación y a todo lo que nos están pidiendo. Entonces, vengan por favor a los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales. Son transparentes, son gratuitos y es un acto de darle cara a cara a las personas y de estarle haciendo la justicia aquí escuchándonos y yo resolviendo como persona juzgadora. Eso funciona. a mí me encantaría hacerles muchas preguntas más, pero pues ya se nos acabó el tiempo. Me parece que lo que sucede el día de mañana y sobre todo las reacciones a lo que sucede el día de mañana van a ser muy importantes. Que entra, viene la votación de los órganos autónomos, ya se los van a echar. Ese es, pues, nos echamos otra mesita, ¿les parece? Claro, sí. ¿Sí? ¿Ya están? Ya. Claro. Tal vez que le dé miedo a Arturo, aquí regresamos con gusto. Nunca. No, ya está, ya Si no, ya si no, está. hablamos Te de pediría actas y que de te estado. traigas a otra persona más, por favor. Bueno, nos traemos a alguien del PT o alguien del Verde también. No, de otro partido. O hay algunos, ya nos falta, ¿verdad? PT o... Está bien. Se acabaron con el PRD, Que ¿qué se venga- hacemos? Que se venga con dos del PRI. Pero a Ejercicio de diálogo juzgadores, también. a juzgadores. A todos, pero ya están comprometidos. Sobre todas las cosas lo que valoro es la oportunidad de podernos escuchar todos. Me parece que eso es clave. Gracias. Pamela.